Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Les agradecemos a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando el volver a acompañarnos. Agradecemos también al licenciado Alfredo del Cid Pinillos, ministro de Finanzas, por estar de nuevo acá con nosotros respondiendo a las inquietudes de nuestra audiencia. Así que bienvenidos a Acción Positiva. Algo que nos preocupa es, usted comentaba el hecho que Guatemala es un país vulnerable y es un país que sufre mucho por los efectos de la naturaleza. Sin embargo, en el presupuesto del 2012 se reduce el presupuesto para infraestructura. Creo que de 14 millardos pasa a 12 millardos. Y dentro de esos 12 millardos se asigna ese 1 millardo destinado al pago de la deuda flotante. ¿Cómo es congruente, digamos, el saber que si tenemos problemas de infraestructura, ¿por qué se hace esa reducción en la inversión en infraestructura? Fíjese que no es que se haga una reducción en infraestructura. Lo que sucede es de que se tiende a malinterpretar las cifras, porque no se analizan en el entorno en que fueron dadas. Por ejemplo, el 2011, el presupuesto que fue aprobado para el Ministerio de Comunicaciones era de 4,000 y pico millones. Pero como al finalizar el año 2010 el Congreso de la República autorizó una emisión de bonos para la reconstrucción, en los últimos 15 días del año del 2010, el Ministerio de Finanzas lo que hizo fue colocar en 2 semanas esos bonos, pero no dio la capacidad para poder ejecutarlos en el 2010. El artículo que establece la emisión de los bonos establecía la facultad al Ministerio de Finanzas de que si hubieran saldos de esos bonos sin ejecutar en el 2010, se podía ampliar el presupuesto del año 2011. Entonces esos bonos lo que hicieron fue, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comunicaciones, fue incorporarle 1.200 millones más de presupuesto, o sea que de los 4,000 se le suman los 1.200 millones, pero del 2011 para el 2012 no tenemos contemplado una emisión nueva de bonos de reconstrucción, porque eso sería recurrir a más deuda interna. Entonces lo estamos dejando en la misma posición que tenía en el 2011, excluyendo y neteando esa cantidad de bonos que no existen. O sea, realmente el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones queda en la misma condición del año 2011 para el año 2012. Claro que es importante de que cuando se aprueben los bonos, esos se incorporan al Ministerio de Comunicaciones en buena parte. Entonces, de estos 4,287 millones, supongamos que de eso el Congreso de la República determine que los 1,000 millones van específicamente para eso, entonces estaríamos hablando de 5,287 millones, ¿sí? Que todavía no es la cifra que se necesita, pero sí se incorporan por lo menos 1,000 millones más. Y eso, que tengamos la posibilidad de colocar esos bonos en una forma inmediata, como hicimos a finales del año pasado. ¿Y eso se colocaron bien? Se colocaron a muy buenas tasas, bajas tasas, y en una forma rápida, en menos de 15 días los habíamos colocado. ¿Y usted cree que con el mercado actual, o el que se viene en el futuro, no va a existir un problema de recesión económica mundial? Porque ¿quién habla de recesión económica mundial, verdad? ¿No irá esto a afectarnos? Pues mire, de acuerdo a las estimaciones que tenemos, de acuerdo a la liquidez que hay, de acuerdo al excesivo circulante que hay, y de acuerdo a las condiciones de bajas de tasas que se están dando precisamente por ese tipo de temas, como que los bonos guatemaltecos se vuelven muy accesibles, dan mucha certeza. Se le llaman en el mercado internacional como bonos o endeudamientos, ¿cómo le llaman? Exóticos, porque Guatemala muy pocas veces sale al mercado a colocar bonos, y menos en el mercado internacional. Nosotros algunos lo estamos colocando ya en el mercado internacional y otros no, porque necesitamos participar en el mercado internacional para conseguir la colocación inmediata. Claro. Tenemos realmente una fuerte demanda de colocación de bonos. Ahorita vamos colocando semana con semana más o menos unos 150 millones de quetzales en colocación de bonos semanales. ¿Interna y externamente? Internamente, todo esto lo estamos haciendo todo esto internamente. Es interno, ¿verdad? Que ese es mayor... Incluso la emisión de letras de tesorería, que tiene que ver con el hecho de que qué hemos hecho para sustituir el tema de que no se aprobaron las fuentes de financiamiento en el año. Claro. ¿Qué hicimos? Mejorar la tributación, pero emitimos letras de tesorería, que están permitidas en la ley, para tener un financiamiento temporal de las desfinanciamiento de esas fuentes. Y nos funcionó, porque los primeros 1,000 millones que emitimos, en la primera colocación se emitieron 550. De ahí se fueron graduando y ahorita estamos ya
que casi tenemos concluida la emisión de los 1.000 millones y recurrimos a otros 500 millones más para que en lo que vienen los desembolsos de los 2 préstamos que fueron aprobados podamos tener un equilibrio en cuanto a los compromisos que ha adquirido el Estado de Guatemala. Creo que estos eran préstamos para salud, uno de ellos, y algún otro. Salud, educación más que todo. Ahora, por ejemplo, el hecho de que se invierta o que se capte esta deuda particularmente interna, no hace o no le pone presión a el préstamo hacia la empresa privada. Es decir, no hace que la empresa privada tenga problema en captar créditos para su desarrollo. No, fíjese que no, porque y que pueda limitar competitividad, etcétera. No, fíjese que no, porque incluso nosotros cada vez que vamos a salir al mercado a colocar bonos, semana con semana tenemos reuniones de coordinación con el Banco Guatemala. Precisamente medimos el hecho de no impactar en el mercado financiero nacional, sino lo hacemos bien coordinado. Y la coordinación ha sido muy buena porque nos trazamos una meta que hemos cumplido y de acuerdo a la última estimación y a la última discusión en Junta Monetaria, el tema del nivel de crédito que están obteniendo los bancos creció de una forma muy positiva. Y eso es indicador de crecimiento económico, porque están generando muchos créditos los bancos del sector financiero nacional. Claro, por eso, sí, porque sí existía alguna preocupación de decir, bueno, cuando el gobierno capta tantos bonos, pues esa parte no le llega a la empresa privada, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, señor ministro, dicen que no hay obra sin sobra, pero desafortunadamente siempre se señala el hecho de que los fondos del gobierno no son suficientes para su funcionamiento y que no alcanzan, que hemos estado hablando con usted. Sin embargo, la cadena de actos de corrupción que nosotros vemos constantemente, pues es